Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Tercera epístola del apóstol Juan. Y leemos el versículo 1. Tercera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice el amado apóstol: el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Amén, pastor. Padre Santo, siempre al llegar este tiempo de enseñanza de la palabra y cuando se me pide orar, te doy gracias por tu palabra. Pero esta mañana, Señor, quiero darte gracias por tu palabra, por los oyentes, Sí, Señor. tanto los que están aquí presentes como los que están en su casa o en su lugar de trabajo, por los que escucharán o verán este sermón a lo largo del tiempo, pero de manera muy especial quiero rogarte por nuestro pastor. Tú decidiste que la palabra llegara a nosotros por medio de seres humanos. Inclusive el último discurso tuyo en relación a la humanidad lo hiciste manifestándote en carne, porque en Hebreos el escritor dice que en este tiempo tú nos has hablado por medio de tu Hijo. Y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de tener un pastor que encarna la vida de fe de la iglesia, que encarna la máxima expresión de amor tuya para una congregación y que encarna el responsable de transmitir lo que tú has ordenado. Gracias, Señor, por tu palabra, por los oyentes y por nuestro pastor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Hoy quiero iniciar una serie de mensajes para compartirles a ustedes, y en esta ocasión lo he titulado Preguntas de las que solo Dios y usted conocen la respuesta. En vista de lo que hemos venido estudiando con respecto a la epístola a los Filipenses, de parte de Dios recibí este mensaje como para darle una prolongación a lo que hemos venido hablando con respecto a la iglesia a los Filipenses. Podríamos recordar en esta mañana algunos puntos que vimos en el estudio, en uno de los tantos estudios que pude extractar de la iglesia a los Filipenses. ¿Quién lo recuerda en esta mañana? Y hay otra Biblia para quien levante la mano y me los diga todos, por favor. ¿Quién levanta la mano, por favor? Muy rápidamente, o si no, entonces habilitamos la pantalla. La podemos habilitar para que recordemos aquellos puntos. Lo primero que vimos fue que había una iglesia sin templo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan muy bien? Muy bien, vamos a apoyarnos en la pantalla. Hermano Robinson, ¿lo tenemos? Un minutico. Entonces,
aquí al tomar esta porción de las Sagradas Escrituras en las epístolas del apóstol Juan, encuentro que esta tercera epístola es de los libros más cortos que hay en la Biblia. Y él le está diciendo a un entrañable amigo llamado Gallo y le dice: yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Qué lindas palabras, qué tiernas palabras las que Juan está expresando aquí para su gran amigo, porque uno como pastor también tiene amigos en la congregación, amigos entrañables en la congregación. Por lo tanto, cuando observamos el contenido de esta carta, de esta tercera carta de Juan, usted puede notar que no es solo una carta personal entre el apóstol Juan y uno de sus amigos más cercanos, sino que también nos da, y esto lo vamos a ver más adelante cuando continuemos con la carta, porque esto nos va a dar un pequeño e interesante aporte, un pequeño e interesante vistazo a lo que era la vida de una iglesia del primer siglo. Por eso hice referencia a la iglesia, a los filipenses, que tenemos como un punto muy importante lo que es la epístola a los filipenses, pero también el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las iglesias en el primer siglo no eran como son algunas hoy. Es más, vistas algunas iglesias del primer siglo, yo diría que Íntima Devoción sería una macroiglesia comparada con las iglesias del primer siglo. Tan es así que en algunas se reunían en casas, porque eran pocos miembros en número. Y yo he debatido mucho con una persona relativamente cercana a mí, porque él dice que él no va a predicar a una iglesia que no tenga más de 1000 personas asistiendo para escucharlo, que porque Cristo, cuando dio sus sermones, la Biblia habla de multitudes. Yo le dije, pero también él se mostró muy interesado en hablar con Nicodemo, que era un solo individuo, en ir a la casa de Jairo, que ni siquiera eran creyentes, en ir a la casa de la suegra de Pedro, que apenas estaban iniciando a conocerlo. Entonces, el Señor Jesús sí habló a las multitudes, pero las iglesias establecidas en el primer siglo eran grupos relativamente pequeños. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta mañana, mis amados hermanos? En esta mañana, con el favor de Dios, y no solamente en esta mañana, sino en otras más, si así el Señor me lo permite, lo que quiero hacer es abordar la introducción de esta epístola de Juan, que es un poco diferente. Y quiero hacer algunas preguntas y luego ir a través del texto para obtener la respuesta correcta. En cuanto al título que le di a este mensaje, lo que quiero decir con eso es que usted es la única persona en el planeta. ¿Cuántos millones somos? 8.500 millones de habitantes en este momento. Y usted es la única persona en este planeta que conoce las respuestas a algunas preguntas que durante próximos domingos voy a plantear. Solamente las conoce usted y las conoce Dios. En primer lugar, pensando, esperando y trabajando. Ese es el primer punto. Y la pregunta va en este sentido. ¿Qué es lo que más pienso, espero y trabajo por lograr en la vida? Iglesia, esta pregunta va para ustedes. ¿Qué es lo que usted más piensa, espera y trabaja por lograr en la vida? ¿Se había planteado esa pregunta a usted? ¿Y alguien es osado en esta mañana para darme una respuesta? Si usted que me dijo que sí, debe tener la respuesta. Mire bien la pregunta. ¿Qué es lo que más
pienso, espero y trabajo por lograr en la vida? ¿Cómo agradecería que alguno de ustedes, siquiera uno, me apoyara con una respuesta? A ver, Juan. Hoy, la salvación. Dinero, posesiones, Antes de reconocimiento. Antes de Cristo. Hoy, salvación. Piensa salvación. ¿Y qué esperas? ¿Esperas? Agradar al Señor Jesús y trabajar para Él. Y esperas salvación si piensas salvación. Sí. Y por lo tanto, ¿qué haces? Espero Trabajar. agradar al Señor Jesús todos los días y trabajar para Él. Muy bien. Gracias. ¿Alguno más se atreve? A ver, la doctora Estefanía. ¿Quién más se atreve a darme esa respuesta? Preguntas de las que solo Dios y usted tienen la respuesta. Y eso preocupa. Eso preocupa cuando como cristianos no tenemos un norte. Digamos que no un norte. Hablemoslo en términos más medio orientales. No tenemos un oriente. No tenemos un punto definido. Y ahí creo que hay una gran falla en la iglesia. A ver, Luceli, muy rápidamente. Ahora. Sí, pero ahora. Meta, y es lo que más les explico y les hablo por medio del WhatsApp porque no están aquí. Y eso es plausible lo que estás diciendo, mi hermana Luceli, pero mi pregunta es, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué espero yo? ¿Y sobre qué trabajo yo? A estar con el Señor eternamente. Entonces, ustedes notan cómo, y pueden observar cómo el apóstol Juan se identifica a sí mismo una vez más en el texto simplemente como el anciano. Noten ustedes cómo empieza el texto. Yo, Juan, el anciano. Y esa es una expresión de la que aún muchos ancianos se avergüenzan decir hoy día. ¿Usted no ha notado que hay viejos que quieren ser como jovencitos? Y hay, téngase fino donde le diga a un anciano, anciano. ¿Cuál es la expresión que Marlene me da a mí? El viejito. Eso le ofende a mi suegro que me lleva más de 20 años, a punto de cumplir 87. Y entonces él saca pecho y él dice, anciano, yo no, todavía soy casadero. Entonces, cuando usted ve al apóstol Juan escribiendo, él no está presumiendo una autoridad, no está diciendo mi cargo oficial como el único apóstol que a esta hora está viviendo. Te va a escribir esta carta, apreciado Gallo. Acuérdate que yo soy el único de los 12 apóstoles que hasta ahora estoy vivo y he salido ileso de muchos atentados y de muchas persecuciones. Eso lo pudo haber dicho el apóstol Juan, lo pudo haber escrito. ¿Sabe? Yo leo aquí en este texto, es que el apóstol Juan empieza esta epístola escribiendo con un corazón de pastor. Con un corazón pastoral, como debe ser. En el rebaño uno tiene muchas personas para pastorear. Y tratamos este tema a nivel ministerial, a nivel familiar. Porque hay unos hermanos que le sacan a uno más blancura en las canas que uno ya tiene. Otros lo sacan de quicio. Otros son un aporte muy importante para el establecimiento de la iglesia, para la consolidación de la iglesia. Y cuando uno observa la iglesia, uno dice, estoy predicándole a personas, a ovejas, que a esta hora precisamente requieren de que alguien con un corazón de pastor les esté hablando.
O sea, el apóstol Juan no era solamente un apóstol entregando a Gallo y a la iglesia algún tipo de comunicado oficial. Comunicados oficiales que hoy en día están muy de moda para destituir pastores, para denigrar, para enfrentarse con el gobierno, para estar opinando sobre la vida nacional. La iglesia no tiene que estar metiéndose en absolutamente nada del reino de las tinieblas. Absolutamente nada. Y eso tiene que empezar con la labor del pastor. Que el pastor esté pastoreándoles a ustedes y que ustedes a ultranza o presentemente estén escuchando y viendo que hay un hombre de Dios que ha sido puesto para pastorear y cuidar la vida de ustedes. Y en este caso, aparte de uno, dos. Y aunque muchos dicen es que el término anciano se puede traducir como pastor, como una persona mayor, como un adulto mayor, en el primer siglo, cuando se estaba estableciendo la iglesia y en sí a nivel social, se refería típicamente a un hombre mayor que se había ganado el respeto de los demás, porque créanme que hay ancianos que no se han ganado el respeto de los demás. Es que yo tengo poder de Dios, pero no tienen autoridad. Y en el caso de Juan, ambos significados, es decir, que era una persona mayor, pero que también era una persona que se había ganado el respeto de los demás, este término le queda, como decimos comúnmente, al pelo. El anciano, Juan el anciano. ¿Por qué? Porque él es un pastor preocupado por el rebaño. Y está hablando ya no un hombre, el jovencito que vio morir a Cristo Jesús, a su amado Salvador, que se cree que para ese momento Juan tenía entre 18 y 20 años. Aquí ya es un anciano, un hombre que tiene muchos años y que está todavía esforzándose por pastorear a la iglesia. Es un hombre mayor y a estas alturas yo calculo, y no sé, pastor, siempre me apoyo en tus mayores conocimientos, yo calculo que Juan tenía unos 90 años. A ver si nos ponemos de acuerdo, pastor. Es mi cálculo. Abre el micrófono para el pastor, por favor. Ven para acá, pastor. No te molesta. Gracias. Pudiera ser que esté, sí, entre los 90 años como la edad mínima que tenía. Puede ser que un poquitico más. Porque esta carta la debió haber escrito cerca del año 100. Y para el momento de la crucifixión del Señor, Juan tenía tal vez 17 años o menos, porque era un menor de edad. Solo a los menores de edad se les dejaba acercarse a la condena que se le daba a los que habían sido crucificados. Entonces uno pensaría que puede estar entre los 90 y los 105 años tal vez. Gracias, pastor. Es un margen largo, pero yo creo que vale la pena decir que no era un hombre joven, era muy anciano. Era muy anciano. ¿Quién tiene aquí 90 años? Hacemos un sondeo, ¿quién es el mayor de la congregación? No le dé pena, porque yo quiero que en esta mañana envejezcamos con dignidad. Porque esta palabra especialmente hoy es para qué vamos a hacer cuando estemos ancianos, más de lo que estamos. ¿Quién se atreve a decir su edad en esta mañana de los que hay aquí conmigo? A ver, mi hermana. 77. ¿Ve? ¿Quién la ve? Y ese viajado de años encima. ¿Alguien? Ya la hermana se atrevió. ¿Alguien? Hermana Olguita. 83. Véala pues. ¿Alguien más? Ahora Alexander.
15 años. 15 años. Juan, 57 años. ¿Alguien más se atreve a dar su edad? Uy, medio peso, buena. Muy bien. ¿Alguien más? Eugenia, luego María. 69, el número feliz. Vea, por Dios. A ver, Eliana. 47. Por favor. A ver por allí, que nunca participó. ¿Alguien quiere dar su edad? 46. A ver. 44. 44. Entonces vamos a hacer que aquí está el palco de los cuarentones, porque la vida empieza a los 40. Muy bien, aplausos para los cuarentones. Y sabe el apóstol Juan, a la edad en la que hemos calculado entre 90 y 105 años, él está haciendo lo que ama. Juan está haciendo lo que deseaba siempre hacer, servir al Señor Jesucristo. A esa edad. Hoy tenemos muchos pastores que están anhelando cumplir los 62, dizque para salir a pensionarse. Esos pastores, con el respeto que me merecen, no han sido llamados por Dios, ni están trabajando con Jesús, y mucho menos están haciendo lo que aman, lo que deberían amar. Labores como planear ir de visita en beneficio de los demás. ¿Saben ustedes la felicidad con la que hicimos esta visita a Maicao? Y no vamos a hacer de esto una bandera en nuestras predicaciones y en nuestros testimonios, pero siempre, siempre la gloria hay que dársela al Señor. Porque el viaje en sí no es el más descansado y el más reposado, porque es minuto sobre minuto, pero en cada minuto vemos el fruto de lo que estamos haciendo, porque estamos trabajando en favor de la iglesia del Señor. Dígame qué anciano como Juan todavía tenía el pulso suficiente para estar escribiendo cartas. Qué anciano como Juan tenía la lucidez, tenía la capacidad intelectual y sobre todo ese desarrollo espiritual que en la atmósfera de su ser estaba adquiriendo para que el Espíritu Santo hiciera su obra. Eso es trabajar y hacer lo que más nos gusta hacer, que es servir a Cristo Jesús. Un anciano de esos, como Juan, que está orando por los demás, que está orando por la iglesia, pero a su vez es un hombre que está enseñando y formando a los creyentes más jóvenes. Obviamente, él no iba a entender cómo nuestra generación planea y anhela llegar a los 57 años en el caso de las mujeres y a los 62 años para finalmente dejar de trabajar, alejarse de todo y básicamente vivir libre de los problemas de la vida. ¿Sabe cuál es la meta de muchas personas hoy? Llegar a los 57 las damas y a los 62 los hombres para alejarse de todo y decir, ya no quiero hacer más nada. Hace poco oí de un hombre que ya llegó a la edad de su pensión y es tan buen empleado que sus empleadores desde el exterior le dijeron, ¿puedes trabajar con nosotros unos años más?
Y el hermano que me relataba esto me decía, yo pastor, si quiero llegar a mi edad y pensionarme. Yo le dije, mi hermano, seguramente el Señor te va a tener trabajando unos años más y ahí vas a hallar la satisfacción de poder trabajar un tiempo extra, de ver que aunque estás en la edad de pensionarte, tienes fuerzas y capacidades para seguir haciéndolo. Amados hermanos, íntima devoción, una de las distracciones demoníacas, una de las distracciones que el diablo está implementando en la iglesia del Señor es la idea que usted debe ahorrar todo lo que pueda y planificar todo en su vida para ese glorioso día en el que pueda simplemente relajarse en una silla mecedora y alejarse de la gente y del servicio de los demás. Eso es lo que el enemigo está trabajando, y por eso mucha gente está envejeciendo joven, porque están llegando a la meta de su jubilación. Es más, muchos, mis amados hermanos, llegaron a la edad de la jubilación. Jubilación viene de jubileo, y jubileo en la Biblia es bendición. ¿Y sabe qué pasa? Un mes, 2 meses, 3 meses, a lo sumo, y fallecieron. Y uno dice, tanto pensar, tanto trabajar, tanto ahorrar, tanto planear, para al final no lograr nada. Esa es la idea demoníaca que está cobrando fuerza en la iglesia. ¿Cuándo será ese cuándo y esa gloriosa mañana en la que me digan quedas pensionado, para alejarme de todo el mundo y no volver a saber de nada ni de nadie? Iglesia, hermanos amados, jóvenes, jovencitas, adultos, adolescentes, ¿es el objetivo final en la vida sentarse en una silla? Es decir, uno hacer todo para venir a sentarse en una silla. Aunque debo lamentarme que hoy hay muchos jóvenes que no solamente quieren estar pasados sentados en una silla, sino acostados en una cama. Y eso es una idea diabólica, y hoy reprendo esa obra infernal en el nombre de Jesús el Señor. Cuánto anhelo tener una silla mecedora, dejar la cama, tomarme mi café, mi desayuno, irme para la silla mecedora, que me traigan el almuerzo, que me traigan todo, y esperar a que termine el día para luego pasar nuevamente en la cama. ¿Ustedes creen que ese es el plan de Dios para ustedes, hermanos? Ahora tengo 66 años, así que puedo ser franco con ustedes. Para ustedes, los que dijeron su edad en esta mañana y que son mayores que este servidor, permítanme alentarlos como pastor a que este puede ser el momento más productivo en su vida por la causa de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y eso sí es envejecer con dignidad, cuando uno está trabajando para Cristo y con Cristo Jesús. A estas alturas, la iglesia a nivel mundial, frente a la oleada de tinieblas que se ciernen sobre el mundo y que quieren invadir a la iglesia, urgentemente la iglesia necesita padres de familia. La iglesia necesita maestros. La iglesia necesita médicos. La iglesia necesita odontólogos.
La iglesia necesita pintores. La iglesia necesita plomeros. La iglesia necesita contadores y secretarios mayores en distintos ministerios cristianos. Esto alrededor de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿alguna vez has pensado en planear algo como eso? De decir, quiero jubilarme, pero quiero poner mi profesión y mis capacidades y mis talentos al servicio de Cristo Jesús y de la iglesia. ¿O estás trabajando solamente para alcanzar una pensión? La iglesia necesita voluntarios en todas las facetas de la vida empresarial, desde la carpintería hasta la tecnología. Esta mañana estaba a punto de llorar como lo estoy ahora. Cuando después de que se acomodó todo, sonido y demás, llega uno de los jóvenes y me dice, pastor, se nos dañó un cable HDMI y esa pantalla no va a poder funcionar. A esta hora, ¿dónde vamos a conseguirlo? No se podía. Yo reposé, pero de un momento a otro empecé a verlos como hormiguitas y como quiera que sea, se las ingeniaron para que ustedes tuvieran la ayuda y el apoyo de las pantallas y que les quede más claro el mensaje para que puedan tomar las notas. ¿Sabe qué es eso? Eso es trabajar con Jesús y tener el servicio al Señor como nuestra expectativa de vida. Alabado sea el Señor. Hermanos que llegan desde muy temprano, jovencitos, las hermanas a limpiar esas sillas donde ustedes se sientan y por los cuales rogaría que ustedes oraran para que el Señor los guarde mientras hacen tránsito hacia el templo, regresan a la casa, mientras que ellos estén saludables para que presten ese servicio que usted seguramente no ha dimensionado la importancia de lo que es siquiera limpiar una silla en el templo de Dios, porque el Señor Todopoderoso es Rey justo y Rey Todopoderoso, y Él dará recompensa aun a aquellos que regalen un vaso de agua a quienes servimos en el altar del Señor. Alabado sea el Señor. Y Juan puede ser un hombre mayor, lo es de hecho, pero en lugar de ir a buscar, y sí que se la merecía, esa silla mecedora, está buscando a la carrera, está esculcando en sus pocos haberes que le dejaron en esas persecuciones, en esos destierros, cuando estuvo en la isla de Patmos, cuando tenía el imperio encima, porque era el único testigo ocular en ese momento de la resurrección de Jesús. Él estaba desesperado en su ancianidad, de pronto un poco gacho, diciendo, ay, ¿dónde los dejé? ¿Dónde tengo un papel? ¿Dónde encuentro un pedazo de pergamino? ¿Dónde encuentro una pluma? ¿Dónde encuentro siquiera un trozo de papiro para escribir otra carta y hacer más planes para el ministerio? ¿Sabe cuántas cartas pudo haber escrito ese hombre? Muchísimas más. Pero ya estaba en el ocaso de su vida y aún así seguía trabajando. Amada iglesia, en esta mañana se los digo en el nombre del Señor Jesús. No piensen en la silla mecedora. Piensen mejor en la silla que el Señor nos tiene preparada en las bodas del Cordero, cuando entremos y podamos oír decir de Él, ven, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, ven que te voy a poner en lo mucho. Alabado sea el Señor. Yo nunca olvidaré haber leído en algún lado, aunque se me olvidó el nombre del autor, pero él escribió, nunca he conocido a un anciano feliz. Y me puse a observar, y la mayoría de los ancianos no son felices.
en su gran mayoría no son felices. Por el ardor que producen los dolores que se vivieron en la vida. Y algo que me preocupa mucho, amados hermanos, y es que hoy la soberbia, en vez las canas, han sido reemplazadas por la soberbia para que sirvan de corona en muchos ancianos que proceden como niños y como inmaduros, llevándose un orgullo. El orgullo es maldito porque el orgullo viene del diablo. Llevándose un orgullo y dicen: yo no me le doblego a nadie, yo no me le humillo a nadie, yo no le voy a pedir perdón a nadie, yo no me voy a poner de acuerdo con nadie y mucho menos a la edad que tengo. Pero duele más cuando muchos quieren hacer eso y ya no lo pueden hacer porque la lucidez no les permite tener fluidez de palabras y mucho menos un corazón ennoblecido para decirle a los hijos: hijo, pongámonos de acuerdo, mis días están terminando aquí. Te pido perdón por esto y por esto y por esto. Vamos a comernos un helado. ¿Sabe cuántos jóvenes y cuántos aún hermanos ya de cierta edad que tienen sus hermanos, sus papás vivos todavía, están anhelando oír de su papá y de su mamá: hijo, vamos a comernos un helado al parque y conversemos, que necesito pedirte perdón? Estamos así de jóvenes reclamando la altura y la dignidad, la nobleza y la rectitud y la santidad de un anciano que tenga el coraje, que tenga la ecuanimidad y que tenga la nobleza de decirle a sus hijos: vengan que los voy a bendecir, pero antes que nada pido perdón por todo lo malo que hice con ustedes. Y por eso tenemos muchos ancianos con Alzheimer. Tenemos ancianos que no les descubren ninguna enfermedad, pero están graves. Ningún medicamento les sirve. Y algunos la toman por la fácil: es que quiero irme a descansar ya. Pero es porque están cansados de soportar una carga que no han sido capaces de descargar en la presencia del Señor Jesús, y mucho menos ponerse de acuerdo con sus cónyuges si es que viven, y con sus propios hijos y nietos y además. ¿Y sabe todo esto por qué? Porque en general han creído la mentira de que uno da su vida para planificar para sí mismo. Que sus pertenencias, que sus finanzas, que sus inversiones, para que un día puedan jubilarse y alejarse de la gente, sean ahora la plataforma de su vida, a base aún de haber sacrificado a sus hijos. Y en ese proceso de planificar, en ese proceso de ahorrar, en ese proceso de anhelar el día en que puedan vivir para sí mismos, su corazón se va encogiendo. Ustedes han oído que los médicos dicen con mucha frecuencia: el corazón empezó a latir más lento. Eso no es otra cosa sino que el corazón, no lo hablo en términos médicos porque yo no soy médico, pero lo que logro recibir de parte del Espíritu Santo es que el corazón se va encogiendo porque no hubo otro objeto en la vida sino el de ahorrar, ahorrar y ahorrar, sin importar a cuántas personas, incluidos sus hijos y su familia, tuvieran que sobrepasar. Pero llega el día en que finalmente logra lo que quería, pero termina con un corazón arrugado y con un corazón marchito. No importa la edad que usted tenga, puede tener 10, puede tener 12, puede tener 15, puede tener 18, puede tener 80. Pero en el momento en el que decide que la vida se trata de usted mismo, es el momento en que pierde el tipo de gozo que viene de parte de Dios y que Juan
está describiendo en esta carta. Pero antes de llegar a eso, aquí nos encontramos con el apóstol Juan, que resulta ser un anciano feliz. Un anciano feliz. Preguntas y respuestas, de las cuales solo Dios y usted, o preguntas de las cuales solo Dios y usted tienen la respuesta. En la segunda parte compartiré con ustedes discipulando y animando, aun cuando sea un anciano. Quiero en esta mañana llamar a los ancianos. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.